Bien, habíamos visto en la primera parte hasta el apartado 3.4, ahora viene el apartado 3.5, que es donde está el principal, diría yo, elemento metodológico para la recogida de la información que se necesita en la investigación. Fuentes y técnicas de investigación. Estamos hablando aquí de dos cosas. Por un lado de las fuentes y por el otro lado de las técnicas. ¿Qué son las fuentes? De donde brota la información, donde yo voy a buscar la información. Hay dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son quienes tienen la información que yo necesito pura, sin procesar, de una vez directa. Y las fuentes secundarias son lugares, documentos, donde está la información que yo necesito para mi investigación, pero que ya esa información está procesada, está digerida, pasó por la mente, por la pluma, por la fuente de alguien que la sintetizó. Para ponerles un ejemplo de esto, yo estoy buscando información sobre las actitudes de los estudiantes universitarios con respecto al estudio individual. Pues, ¿quién mejor que los propios estudiantes universitarios para decirme cuáles son sus actitudes respecto al estudio? En ese caso, los estudiantes son fuentes primarias. Cada uno de ellos me da información pura, lo que piensa, directo de su cabeza a mi investigación para yo resumir lo que ellos piensan o las actitudes que ellos tienen hacia el estudio. Pero si en cada escuela de la universidad hubiese una especie de resumen, una especie de evaluación de cada uno de ustedes, de sus actitudes frente al estudio, esa información sería una fuente secundaria. ¿Por qué? ¿Es fuente para mí porque estoy buscando las actitudes de ustedes al estudio? Sí, pero es fuente secundaria porque no me la están diciendo ustedes directo, sino que ya alguien hizo un estudio, resumió esas actitudes y ahora me las propone para que yo saque la información que quiero. Por eso se dice que es fuente secundaria. Hay investigaciones donde no hay fuentes secundarias, hay investigaciones donde no hay fuentes primarias. Imagínense que yo quiera saber qué piensa Juan Pablo Duarte del amor, cuál era la concepción del amor en el padre de la patria, en Juan Pablo Duarte. Pues no lo tengo presente ni a él, ni a sus enamoradas, ni lo puedo tener para tener esa información de lo que él pensaba del amor. Sin embargo, quizás haya libros escritos sobre lo que Juan Pablo Duarte pensaba del amor, incluso hechos por alguien de la época. Y esas fuentes me dan información de lo que estoy buscando, aunque no es una información directa, no es una información de la fuente original, sino alguien que lo miró, lo observó, lo escribió, lo interpretó y hoy yo la tengo como referencia para mi investigación. ¿De acuerdo? Luego vienen las técnicas de investigación, que como yo digo es el pollo del arroz con pollo. Son los métodos, decíamos ahorita son los caminos que me llevan a la información y la técnica es el recurso con el que yo recojo la información que necesito. Procedimiento mediante el cual los investigadores recolectan la información. Hay varias técnicas, algunas que pertenecen más al enfoque cualitativo que al enfoque cuantitativo. Entre ellas tenemos observación, entrevista, revisión, análisis de documentos, grupos focales, etc. Aquí se las presento organizadas un poco más. Técnicas que recogen información cualitativa. Recuerden, las tesis cualitativas describen cualidades, hacen cuentos. La observación, la revisión de documentos, la entrevista, los grupos focales. Técnicas que recogen información cuantitativa, numérica, que se puede contar. Los test, las encuestas, algunos instrumentos de la sociometría también. Entonces, es importante que sepamos que no hay una técnica mejor que otra, que lo importante es que en toda investigación, cuando yo estoy recogiendo la información, recogerla desde distintos puntos de vista.
El mismo ejemplo que les vengo presentando. Si yo quiero saber las actitudes hacia el estudio de los estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo, pues los propios estudiantes en una encuesta me pueden dar esa información, o en una entrevista. Los profesores me pueden dar en una entrevista información sobre las actitudes. La observación de una clase o la revisión de notas me pueden dar cuentas de las actitudes de los estudiantes hacia el estudio. Mientras más técnicas desde distintas ópticas yo desarrolle para recoger la información, más rica va a ser la información. Y siempre hay que tener en cuenta eso a la hora de recoger la información, distintas perspectivas de las cuales puedo abordar para recoger la información. ¿Podemos decir que la entrevista es mejor que la encuesta? ¿Que la observación es mejor que ellas dos? No, no hay una técnica mejor. Todo está en la información que se quiere recoger y la manera que esa información se da. Hay cosas, por ejemplo, actitudes, concepciones, criterios que tienen las personas que no se observan. Hay información que si yo se la pido a una persona en una encuesta, la recojo de una vez, muy rápido. La encuesta es difícil de hacer, pero muy rápida de tabular y de resumir lo que encuentro, pero se puede quedar en lo superficial. En una entrevista yo puedo profundizar muchísimo más. En una encuesta tú me puedes engañar, en una entrevista quizás no, porque te estoy viendo, te estoy escuchando, miro las expresiones de tu rostro. Cuando algo no quede claro, puedo profundizar un poco más. ¿Comprendido esto, jóvenes? Diferencia entre distintos tipos de técnicas. Más adelante verán un ejemplo completo. Entonces, cada técnica tiene su instrumento. Ya dijimos ahorita, método, me señala el camino donde está la información. Técnica, me recoge la información. Instrumento, es ese medio físico donde yo deposito la información que estoy recogiendo. Las observaciones tienen como instrumento las fichas de observación, las fichas de cotejo, los listados de cotejo, los diarios. Las encuestas tienen como instrumento los cuestionarios, las entrevistas, las guías de preguntas, la revisión y análisis de documentos, fichas donde se registra lo que encontré en los documentos. Los test tienen cuestionarios, los grupos focales tienen guías de preguntas. Algo importantísimo y de lo cual ya ustedes profundizarán con sus asesores de contenido a la hora de recoger información, sobre todo con encuestas, con entrevistas, hay que tener bien claro lo que se conoce en la teoría de la metodología como la operacionalización de las variables. Las variables que estamos estudiando, todos sabemos que tienen unas dimensiones en las cuales se descomponen. Si yo tengo esto claro, la pregunta que voy a hacer en la encuesta puede ser cada vez más precisa y dirigida al objetivo de medir la variable, de cuantificar la variable. Por ejemplo, aquí muy breve se lo hago. Motivación académica tiene una dimensión en la participación de los estudiantes en clase, en el rendimiento académico, en la asistencia y puntualidad. Ahora, pero ¿cómo yo mido participación activa en clase? A través de unos indicadores que sean tangibles, que se puedan medir si participa o no, si se involucra o no en las actividades. ¿Y cómo yo mido rendimiento? Si hace las actividades que el profesor le pone de manera efectiva, si demuestra en las evaluaciones desarrollo de sus competencias. A la hora entonces de hacer una encuesta o una entrevista para medir motivación, va a haber preguntas para cada una de sus dimensiones, la participación, el rendimiento. Cuando quiera saber participación, va a haber indicadores dentro de la pregunta que me hablan de participación y así se puede cuantificar esto cada vez más. En el caso de las encuestas, estas dimensiones, estos indicadores de las variables, se recogen con las llamadas escalas. Una de ellas, las más usadas, son las escalas de Likert, pero también hay escalas numéricas. Si lo que yo estoy recogiendo es rendimiento académico y es nota, pues eso se ve con las escalas de evaluaciones que tienen las distintas universidades. Aquí les pongo un ejemplo de criterios para la escala de Likert según lo que yo estoy buscando, si es satisfacción, si es frecuencia en la que se hace una actividad, si es la efectividad de un proceso o su calidad, si son expectativas, si son juicios,
Y ahí tenemos los famosos indicadores, el abanico de probabilidades que siempre va desde el grado positivo, que está totalmente en correspondencia con lo que se espera de la variable, o el grado negativo, que está totalmente contrario a lo que se espera de la variable, pasando por todos los niveles. En el intermedio siempre se queda como neutro. Cuando yo una pregunta en una encuesta la organizo a través de un indicador y la respuesta la recojo con esta escala, pues se puede cuantificar muchísimo más los resultados de la investigación. Un último criterio que les dejo por aquí para tener claro cómo organizar todo el capítulo 3 es el siguiente. Si el enfoque de la tesis ustedes dicen que es cuantitativo, entonces el diseño puede ser experimental. Y los tipos de investigaciones o son correlacionales o son explicativas. Los métodos que ahí se usan siempre, repito, que sea cuantitativa, que sea experimental, que sea correlacional o explicativa, entonces el método tiene que ser la deducción. Y las técnicas tenemos test, mediciones, encuestas. Si por el contrario, el enfoque es cuantitativo, pero el diseño no es experimental, entonces el tipo de la tesis es descriptiva. El método será inductivo, la sociometría, siempre se pone también el análisis, la síntesis, la inducción que ya está. Y las técnicas, cualquiera de estas que están acá. Si el enfoque es cualitativo y el diseño es no experimental, entonces los tipos de tesis son exploratorio o descriptivo, los métodos inductivos y las técnicas estas que están acá. Si el enfoque es mixto y no experimental, o podemos tener tesis exploratoria o podemos tener tesis descriptivas, métodos inductivos y estas son las técnicas. El último apartado del capítulo 3, que no por ser el último es el menos importante, describe claramente cómo toda la información que se va a recoger en la investigación se va a organizar, se va a clasificar y se va a interpretar. Ya verán eso en el ejemplo que les propongo. Aquí hay un ejemplo completamente desarrollado, se lo voy a pasar ahora, pero les voy a pedir que lo revisen con calma porque les va a servir para hacer el capítulo 3 de esos temas que ustedes tienen pendientes en su investigación, entregarme ya los aspectos metodológicos. Aquí yo escogí un tema, análisis del desempeño académico de los estudiantes de metodología de la Universidad X, y desarrollé todo un capítulo 3 teniendo en cuenta ese tema. ¿Qué tipo de diseño? Lo digo el enfoque también. ¿Qué tipo de estudio? Miren cómo se menciona el tipo y se explica por qué es de ese tipo. Los métodos que se van a usar, siempre se mencionan los métodos y se explica cada uno cómo se va a usar. La población y la muestra, se define cuál es la población total, dentro de ella se define cuál es la técnica y cómo se va a seleccionar. Las fuentes, se mencionan las primarias y las secundarias, y las técnicas se mencionan cada una de ellas y a quién o a qué se le van a aplicar. Finalmente se explica cómo todo lo que yo recoja se va a cuantificar, se va a clasificar, se va a organizar. Hasta aquí cerramos la presentación del capítulo 3. Voy a quedar ahora muy pendiente a sus dudas, sus comentarios, sus observaciones. Muchas gracias.